hechos y entrevistas. Para resumir lo más relevante del día, desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6:01 y estamos viviendo un día bastante frío. Comenzaron las lluvias ayer en la noche, muy fuertes. Harto llovió ayer en la noche. Nos despertamos con lluvia. Cuando llegamos al Ratpac bien temprano hoy, seguía lloviendo, pero lo que se proyecta es que van a haber menos chubascos de lo que se pensó en un comienzo. Se supone que van a haber chubascos hoy en la noche y mañana hasta las 11 de la mañana. Ustedes saben que pueden ir cambiando las cosas. Pero bueno, hace frío, 9,1 grados en este minuto y tenemos hartas noticias que comentar. Bueno, vamos a partir haciendo conexión con el derrumbe, el trágico derrumbe en la mina El Teniente en Rancagua. El presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, indicó que 100 brigadistas se encuentran trabajando de lleno para el rescate de estos 5 trabajadores atrapados a 500 metros de profundidad. Por supuesto que se nos vino a la mente el tema ocurrido hace años atrás de estos mineros, los 33 mineros que quedaron también allí, bajo tierra, durante tantos días, ¿no? Sobre este tema precisamente tenemos comprometida una entrevista con el ex líder de la cuprífera estatal y ex gerente general de la división ubicada en Machalí, Andrés Sugarret. Sí, él lideró el rescate de los mineros, así es que bueno conversar con él para ver qué se ve, qué se percibe respecto a estas personas que aún siguen desaparecidas. Y bueno, en términos económicos también tenemos varias noticias, pero queremos repasar de manera intensa este duro revés que sufrió el empresario Isidoro Quiroga en medio de la disputa legal con la giganta china Yoibyo. Sí, han estado en disputa, tienen a la arista penal aún abierta, pero en este arbitraje, claro, se tomó dos años este arbitraje y durante esta jornada tuvimos allí una resolución que le da la razón a los chinos por la venta de la salmonera Australis en 2019, una operación por la que la gigante asiática pagó cerca de $1.000 millones. Ahí ellos acusaron que la compañía no transparentó que tenían una sobreproducción. Interesante lo que ha pasado durante esta jornada, es histórico este fallo, ya le vamos a detallar por qué. Y sobre el IMASEC de junio, del mes de junio, que dio cuenta de que la economía se expandió 3,1% en el sexto mes del año. Bueno, vamos a conversar con el ministro Nicolás Grau. Dependiendo con quién uno hable, cómo interpretan estas cifras. Algunos son más optimistas, otros no tanto, la verdad. Bueno, tenemos harto que comentar. Así comenzamos Conexión Tele 13. Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Tele 13, el poder de estar informados. Arauco, lo bueno de ser renovables. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Cuidar tu corazón también es cuidar tu salud. Agenda tu hora con un médico en razondepeso.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. La tarde es nuestra, de lunes a viernes por el 13. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, conectados contigo. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, el tema del día. Bueno, el presidente Gabriel Boric lamentó la muerte de Paulo Marín Tapia, trabajador que falleció tras el derrumbe que se produjo al interior de la mina andesita, perteneciente a la división El Teniente de Codelco. Mientras que la Fiscalía Regional de O'Higgins
confirmó la apertura de una investigación por cuasi delito de homicidio. Hemos estado bien conmocionados con esta noticia. Asunción Chasman, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paula. Así es, 100 rescatistas trabajan a contrarreloj para poder rescatar a los 5 trabajadores que se mantienen atrapados en el sector Teniente 7, al norte del yacimiento ubicado en la comuna de Machalí. Temprano esta mañana, el gerente general de Codelco División El Teniente, Andrés Music, descartó que explosivos o perforaciones hayan detonado el evento sísmico. Hasta el momento no existe comunicación con los trabajadores atrapados y desde la estatal calificaron como cruciales las primeras 48 horas del procedimiento. Esta tarde el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, destacó el compromiso que existe en el rescate de los 5 mineros. Que hoy día estamos en condiciones de hacer una promesa, y es la promesa más importante que haremos, y es que haremos todo lo humanamente posible por rescatar a los 5 trabajadores atrapados. Toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento, toda nuestra energía, toda nuestra fuerza se ponen en esa causa y al servicio de ese objetivo. Mientras que la ministra de Minería, Aurora Williams, calificó este hecho como un accidente minero de gran alcance y confirmó nuevas medidas tomadas en el Teniente. Hoy día vamos a emitir una medida provisional de paralización de operaciones en las operaciones subterráneas del Teniente. Queremos señalar que esto Codelco lo implementó apenas ocurrió el accidente, pero en el rol fiscalizador le corresponde al Servicio Nacional de Geología y Minas poder realizar esta medida provisional. Desde el Ministerio Público, el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, informó que se abrió una investigación por cuasi delito de homicidio e indicó que iniciaron las gestiones para recolectar evidencia respecto a la tragedia en la mina. Que tomarle declaración a distintas personas que tienen información desde la operación de la gerencia de Codelco, que acá hay distintos proyectos que se dividen, cada una de estas minas obedece a un proyecto distinto, una que está en desarrollo, otra en explotación, por tanto hay distintas gerencias involucradas, así como también las empresas contratistas. Desde el Consejo Directivo Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre calificaron como inaceptable la falta de protocolos y control eficaz de riesgos para una explotación de enorme complejidad y realizaron un llamado a la alta administración de Codelco para esclarecer formalmente las causas del accidente. Una tragedia de marca mayor y, por supuesto, para profundizar de inmediato en este tema, estamos aquí para conversar con Andrés Ugarret, el expresidente ejecutivo de Codelco, que también ha hablado sobre este tema. Y que bueno, es importante conversar con Andrés porque él lideró, de alguna manera, el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José. ¿Cómo está, Andrés? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Paola. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y lamentar lo que sucedió ayer, sobre todo con los familiares de Pablo Marín. Sí, el primer fallecido confirmado. Hay otros 5 trabajadores que todavía están en calidad de desaparecidos. Ya se cumplen, Andrés, 24 horas desde este accidente y uno de alguna manera ve caras tristes, caras preocupadas y pareciera que hay bastante pesimismo de encontrar a estos 5 mineros que no han podido ubicarse con vida todavía. Ustedes, según lo que recordamos, se demoraron 17 días antes de encontrar a los 33 mineros que estaban allí bajo suelo. Entonces, preguntarle, ¿cómo ve usted esta posibilidad de encontrar a estos trabajadores con vida, primeramente? Y si nos puede describir las diferencias entre la mina San José y lo que está ocurriendo hoy y esta mina en específico de Teniente. Bueno, creo que son fenómenos muy distintos. Lo que tuvimos ahí en la mina San José fue un corte, un acceso al sector donde ellos estaban trabajando. Sin embargo, lo que sucedió ayer en la mina del Teniente es un fenómeno un poquito mayor, de mayor escala, en el sentido que abordó muchas minas que trabajan en forma simultánea en la explotación del mineral. Y esto obedece a un fenómeno distinto. Primero fue un derrumbe de una sector de la mina que, como decía, afectó el acceso, y lo que estamos viviendo ahora es lo que se denomina un estallido de roca, que en el fondo es un colapso inmediato.
¿no? Muy fuerte y que puede afectar lugares donde tiene mayor posibilidad el contacto con la energía que se desarrolla en este estallido de roca. Pero para explicarlo de manera muy simple, porque todavía uno tiene varias preguntas interrogantes de cuál es la diferencia concretamente entre un derrumbe y esta como especie de explosión que indica usted. Bueno, el estallido de roca obedece, ¿cierto?, a la pérdida de la resistencia de la roca en forma instantánea, producto, ¿cierto?, de el desarrollo de una grieta importante de el avance del macizo rocoso, ¿no? Es una ruptura, tal cual como ocurre en un fenómeno de tectónico, empujado, ¿cierto?, por la placa. En este caso lo que sucede es la explotación de la mina que va avanzando genera ruptura. En general siempre son rupturas relativamente pequeñas, pero en algunos casos, como el que fue el día de ayer, genera mucha energía y por lo tanto queda afectada todas las rocas circundantes al sector donde se produce la ruptura. Según lo que tengo entendido, esto ocurrió 400 metros bajo el nivel de explotación actual. Por lo tanto es muy cercano y por lo tanto una cantidad de energía importante significa que las zonas donde estaban abiertas o hay galerías, en fin, pueden ser afectadas, ¿no? Un derrumbe en realidad es una ruptura de un bloque de roca que cae en una cierta zona que puede afectar el paso o si es que hay personas trabajando allí, pueden ser afectadas. Pero según su experiencia, Andrés, ¿es posible todavía encontrar a estas personas con vida? Va a depender solamente en qué condiciones y en qué lugar estaban al momento de la ruptura y esta ruptura que se transmitió con energía. Por lo tanto, va a depender en qué lugar, cómo era la geometría, etcétera, para poder determinar si eso es posible. Ahora, ¿cómo se puede saber, Andrés, con seguridad dónde estaba cada uno de los trabajadores que vivieron este accidente? Porque al parecer quien falleció estaba distanciado de este otro grupo, a quienes, han señalado fuentes de Codelco, han identificado, pero no han podido llegar a ellos. ¿Se puede saber con exactitud? Sí, se sabe porque cada trabajador al ingresar a la mina consta de un elemento que es un tag, tal cual como nosotros tenemos en los automóviles. Hay portales o lugares donde hay transmisión de señal y por lo tanto ellos sabían dónde estaban. Adicionalmente, pasó por allí minutos antes un jefe de turno que indicó la posición exacta donde ellos estaban. Hoy día no pueden acceder a ese lugar porque está bloqueado por ambos accesos. Y por lo tanto entonces se sabe que están los mineros allí en un lugar específico. Ahora, ¿es posible que entren drones como señalaban en Codelco? O sea, ¿se podría, de hecho, que ingresen allí? Uno no entiende por qué no han ingresado todavía. No, porque, la mina sigue en actividad, eso es lo primero, y por lo tanto ha sido difícil ingresar otras personas relativamente cercanas. Entiendo que eso ha ido bajando. Las galerías son de un tamaño importante, estamos hablando de 6 metros por 6 metros de alto y de ancho, en definitiva, y por lugares donde hay acceso, porque la roca no es que se derrumbe toda, quedan intersticios de aire y eventualmente podrían ingresar algún dron o algún otro elemento que permitiera saber si ellos están en algún lugar cercano. Dígame, respecto de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿usted hubiese hecho algo distinto? No. O sea, está perfecto porque la verdad que primero hay que evaluar la condición, esto de la sísmica, como también la conocemos en nuestra cultura, tiene réplicas y por lo tanto lo primero que hay que es aprender a entender si esto sigue activo o no. Para ello hay instrumentos, eso entiendo que lo están trabajando con geólogos, geomecánicos, etcétera, y una vez que estén las condiciones necesarias para ingresar, uno podría ingresar con personas o con equipo teleoperado, que entiendo que es lo que están haciendo hoy día. Entiendo que hay un equipo importante de trabajadores, 100, los más calificados, no tengo ningún lugar a dudas que ellos son con mucha expertise y por lo tanto va a permitir, yo creo que en el corto plazo, poder tener novedades respecto de cuál es la situación actual de los trabajadores que están allí atrapados. Existen estas versiones muy contrapuestas, Andrés, respecto del actuar de Codelco, porque el sindicato también ha salido a hablar durante esta jornada y dice que de alguna manera la plana ejecutiva de Codelco hizo oídos sordos a estos ruidos previos que habrían habido
en los días previos también, valga la redundancia, ruidos que ellos de alguna manera consideran que podrían haber sido como una alarma, una alerta, y que si se hubiese actuado antes se podría haber evitado esta tragedia. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que es muy difícil. Creo que el teniente tiene la mejor red de monitoreo sísmico local, ¿no? Estos son geófonos que permiten detectar todas estas rupturas de todo tamaño, ¿no? Y por lo tanto, y también existen protocolos en la medida que las rupturas se incrementan en frecuencia o incrementan en intensidad. Evidentemente hay todo un protocolo para poder despejar y sacar a la gente, ¿cierto?, de los lugares donde esto se está activando. Sin duda este es un tema un poco mayor, ¿no? Y hay que entenderlo de mejor forma, porque yo creo que no tenían una alerta para la magnitud del evento que ocurrió. Esa es mi opinión. O sea que en el fondo estos ruidos no predecían un fenómeno tan complejo. No, porque esto también está situado en lugares donde se está haciendo minería. Entiendo que Andesita todavía era un proyecto que no estaba en producción y por lo tanto no había actividad minera suficiente para poder desencadenar un estallido de roca o estas rupturas que conversaba anteriormente. Por lo tanto, esto es un tema más global de la mina completa, más que de un sector específico. Dudo que hayan tenido información y que no hayan actuado, ¿no? En general, todos los turnos, esto tiene vigilancia 24/7, hay gente que está dedicada solamente a escuchar las rupturas que existen en el interior de la mina, que son muy frecuentes, de distintos tamaños, y que se actúan de forma muy preventiva cuando esto sale de los controles o de los sistemas de alarmas que ellos tienen bien definidos. Ya, o sea, usted se alinea con esta visión o versión de Codelco que insiste de alguna manera que tiene como empresa los más altos estándares de seguridad en el mundo, pero claro, eso se contrapone y por eso uno no entiende bien entonces esta versión tan contrapuesta que tiene el mundo sindical. Por supuesto, obviamente que los trabajadores siempre van a escuchar ruidos. Es más, cada vez que los trabajadores indican, se les avisa, ¿cierto?, a los jefes de turnos, muchas veces se toma preventivamente, más allá incluso de lo que dicen los instrumentos, por un tema más precautorio. Yo estoy seguro, por la hora que era, esto fue a las 5:30 de la tarde, no es una hora que frecuentemente ocurren, normalmente existen tronaduras cuando se avanza con la mina, no es hora de tronadura esto y por lo tanto ocurre un fenómeno que no está dentro del protocolo que normalmente sigue la gente de las operaciones mineras del teniente. Andrés, tengo mucha curiosidad porque todas las versiones indican que, bueno, hay mucha desazón por supuesto en el mundo minero, pero en general, porque lo que dicen es que este tipo de situaciones podrían incluso suceder en otros ámbitos, en otras industrias, pero que en el mundo minero es bien raro que haya sucedido algo como esto. En cuanto al derrumbe propiamente tal. En cuanto al derrumbe, claro, y en el fondo... Hay que recordar que el teniente ha tenido una historia muy larga desde que se empezó a explotar minería que llamamos primaria, es decir, roca muy dura, que partió por los años 80, pero todo un gran fenómeno ocurrió en los 90, llegándose a cerrar ciertos sectores de la mina, lo que se denominó el Sub-6, 90, 92, claro. Que intervino incluso ministro de Minería de aquella época, Juan Hamilton. Por lo tanto, no es un fenómeno que no haya ocurrido y que esto es nuevo. Al contrario, desde allí se tomaron muchas medidas, se invirtió mucho en lo que fue instrumentación, pero por otro lado en modelamiento respecto de cómo operar la mina de manera tal de tener un nivel de riesgo que permitiera, ¿cierto?, de exponer gente a las operaciones actuales. Hoy día también se ha avanzado mucho en lo que es automatismo, hay muchas operaciones que en las zonas que son más riesgosas que se hacen teleoperadamente y no se expone a las personas. Y además se ha avanzado mucho en lo que es fortificación para poder sostener, ¿cierto?, las galerías de manera tal de poder prevenir cualquier cosa que esté fuera de control. Y si se ha hecho todo eso y tenemos esa experiencia, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Yo creo que es un fenómeno nuevo, la mina sigue profundizando, ustedes saben bien que está desarrollándose una nueva inversión de hace muchos años, bajar 300 metros adicionales sobre el nivel que se ha explotado y por lo tanto hay fenómenos nuevos que probablemente no se conocen, de mayor alcance.
y que probablemente es parte de la investigación que va a venir ahora cuando obviamente se rescaten a las personas que están ahí involucradas. Ya, pero cuando uno dice esto es un fenómeno nuevo, que entonces ¿qué tendríamos que hacer distinto para que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es seguir invirtiendo más en información respecto de lo que está pasando, sobre todo en los alrededores y con la profundidad de la mina. Yo entiendo que se ha hecho, pero probablemente no es suficiente como para poder alertar que esto vuelva a suceder. Ya, o sea, en ese sentido, sí tenemos una lección, un aprendizaje, ¿no? Absolutamente, yo creo que de todos los fenómenos que ocurren, en general se hacen estudios de evaluación futura para poder evaluar, ¿cierto?, si las medidas de control que se están tomando son las adecuadas o no. Probablemente aquí algo falta, si no hubiera ocurrido. Oiga, y lo que no entiendo bien es por qué se dice que después de las 48 horas es casi muy improbable, muy difícil encontrar a estos 5 personas, a estos 5 trabajadores con vida. No, se dice que son 48 horas críticas porque es la zona entre que se ocurre el fenómeno y que el cerro se empieza a aquietar, ¿no? Uh-huh. Y que por lo tanto entonces en ese momento deja de moverse, de generar esta ruptura y por lo tanto es un lugar bastante más seguro. Entonces en 48 horas deberían, ¿cierto?, ya incorporar con todos los elementos necesarios para poder llegar al lugar donde están los mineros. Ah, ya, o sea, es más bien esas 48 horas que ellos eventualmente se mantengan sanos, digamos. Exactamente, que no haya más movimientos, ¿no? Si es que están, ¿cierto?, en algún lugar, no lo sé, esa es una información que no puedo yo responsablemente decir, pero 48 horas el cerro debería dejar de tener réplicas, voy a decirlo así. Oiga, ¿y es muy distinta la mina en relación a San José? Bueno, siempre le aparece esa duda de si era mucho más fácil, por ejemplo, un rescate en San José que en esta, o son comparables. Cuéntenos un poco como el tema físico. No son exactamente comparables, porque evidentemente aquí tenemos acceso horizontalmente. En San José, ustedes recuerden que está a 700 metros de profundidad. Claro, estaba más profundo. Y por lo tanto era más difícil de llegar y accesar. Aquí el acceso está relativamente cercano. Yo entiendo que son de un par de metros, de decenas de metros, para poder llegar y acceder hacia donde están, presumiblemente están los trabajadores. Y por lo tanto debería ser rápido desde el punto de vista de poder acceder en la medida que el cerro deje de seguir teniendo actividad. Andrés, muy importante que nos dé algún consejo, parte de su expertise para estas horas previas que son, digamos, estratégicas para un eventual rescate y entregar cierta esperanza de que algo más se puede hacer. O sea, primero yo creo que hay que dejar a trabajar a los equipos rescatistas. Yo creo que ellos tienen el expertizaje. No esperemos que vamos a encontrar otras personas que pudieran hacer mejor esta labor y sin duda... O sea, confianza en ese equipo. Confianza en los equipos. De hecho, bueno, fueron parte de los equipos que llevamos, ¿cierto?, a la mina San José. Muchos de ellos están entrenados, se siguen entrenando y por lo tanto, desde el punto de vista de la respuesta ante una emergencia, yo creo que están los mejores hombres. Entonces hay que dejarlos trabajar de manera tal de que puedan avanzar y ver qué es lo que sucede, ¿cierto?, y en dónde están los trabajadores. Esto debería ocurrir en las próximas horas. No esperamos, ¿cierto?, que esto tenga un buen resultado, pero eso es imposible decirlo con responsabilidad hoy día. Con Andrés Ugarret, expresidente ejecutivo de Codelco. Andrés, le agradecemos mucho esta conversación. Es muy importante también hablar con gente que ha tenido esa trayectoria, esa expertise en accidentes como este también. Bueno, le agradezco mucho y esperamos que todo salga de buena forma y que puedan rápidamente los familiares tener una respuesta que sin duda hoy día deben estar muy angustiados. Gracias, Andrés, y les mandamos un fuerte abrazo a todas estas familias que tienen la esperanza allí de que puedan ser rescatadas estas 5 personas que viven este accidente que tiene, conmocionado al país entero. Gracias, Andrés. Muchas gracias. En Conexión Tele 13, la noticia del día. Bueno, la noticia del día tiene que ver con un tema netamente económico, porque el Tribunal Arbitral condenó a Isidro Quiroga y su familia a pagar $217 millones.
este tribunal condenó a este empresario, a Isidro Quiroga, y a su familia a pagar esta